Estimados colegas, muy buenos días. Como habíamos quedado la anterior semana, íbamos a tener una sesión con nuestro invitado, el doctor Henry Pérez Oxa, que justamente hoy está viniendo para nuestro primera entrevista. En este caso vamos a tocar el primer punto, que sería los componentes de la deuda tributaria. ¿Por qué es importante este tema? Porque tenemos que ver el origen justamente de dónde se ocasiona la deuda tributaria, qué lleva con ello, es decir, las multas, las sanciones, los accesorios. Y en este momento nosotros lo que vamos a desarrollar es justamente cuál es este origen, para poder después hablar sobre el perdonazo tributario. Doctor Henry Pérez, por favor, iniciando con esta primera parte. Licenciado, muy buenos días, estimados colegas, público en general. Muchas gracias por el espacio. Y bueno, es la primera parte, quizás de una serie de charlas que vamos a tener, considerando la situación en cuanto a la realidad que tenemos como contribuyentes, como asesores, y el establecimiento de un ciclo o una etapa de perdonazo tributario. Entonces, nosotros tenemos que conocer, por lo menos básicamente, cuál es el origen de las deudas, cuál es la forma de cálculo, cuáles son los componentes de esa deuda, para saber a qué nos estamos acogiendo, qué es lo que estamos queriendo pagar o que se nos perdone. Entonces, tanto en la parte quizás académica, jurídica, legal, yo les voy a dar un punteo de cuáles son esos componentes de la deuda tributaria, basándonos en el Código Tributario y analizando uno por uno. Seguramente el licenciado vamos a interactuar con él para que él también, en su conocimiento contable, yo soy abogado y no tengo entendido mucho el tema de números, para que nos explique justamente cuáles son los cálculos, por ejemplo, en el tema del mantenimiento de valor, de los intereses, todo aquello. Bueno, estimado licenciado, para empezar nuestra charla tenemos que hablar un poquito del concepto del derecho tributario como tal. ¿No? El derecho tributario pues es la ciencia que regula básicamente la relación jurídica tributaria, ¿no? Y la relación jurídica tributaria se compone muy bien, usted conoce, del sujeto activo y el sujeto pasivo, y que a ambos los relaciona la obligación tributaria. Entonces, como componentes de la deuda tributaria tenemos justamente este origen de la obligación tributaria como tal, que relaciona al sujeto activo y al sujeto pasivo. Entonces, en este sentido, encontramos su origen en el vencimiento de un periodo en el cual el contribuyente que realiza un hecho generador, que origina un tributo, pues está obligado a pagar ese tributo en una determinada fecha. Entonces encontramos que, por decir, los periodos mensuales o los periodos anuales tienen diferentes fechas de vencimiento después de su conclusión. Eso implicaría que básicamente estaríamos hablando de que se origina la obligación en el momento del hecho generador. Para los diferentes tributos, tanto IVA, IT y OE, la ley 843 establece cuáles son esos hechos generadores. Entonces, como primer componente de la deuda tributaria, pues tenemos, de acuerdo al artículo 47 del Código Tributario, la obligación tributaria. A ver, un poquito aclarando eso, doctor, quería tocar, ¿no? Nos están viendo muchos estudiantes, y justamente nosotros hablamos en términos de hecho generador y la deuda tributaria. El acto de hacer una venta facturada hace de que las personas generen un tributo, ¿no? Y esa generación de tributo, ya sea el IVA, el IT o el IUE, cuando estamos realizando los estados financieros, es justamente la deuda tributaria que generamos, el monto que debemos pagar a la renta. Y ese monto, últimamente, con este gobierno, no podría decir de que es una presión tributaria, como que muchos lo dicen así, pero sí el Servicio de Impuestos Nacional se ha puesto más exigente en ese tema. Entonces ha puesto más controles, los sistemas informáticos lo han llevado más hacia ese lado para que se pueda cumplir con el tributo. Si bien ya no existen facturas falsas mucho en el mercado, ya no se negocian como antes se negociaban estas facturas, actualmente
ya tenemos la presión tributaria que ya la empresa cuando saca su deuda tributaria, ya no le da el ánimo de querer pagar. Tiene un desaliento porque le parece muy fuerte el monto y al ser muy fuerte este monto, como usted bien lo dijo, a eso, al no pagar, cada día que pasa hay que actualizarlo con un mantenimiento de valor con las UFBs. Es decir, actualizamos con un tipo de cambio anterior cuando se ha originado y un tipo de cambio al momento que yo quiero pagar. Y después hace correr un interés que saca la gente en su portal. Generalmente, actualmente está entre 4 y 6%, por ahí se mueve, ¿no? Y es variable. Hay una tasa de interés fija y otra variable, creo que ahí adentro. En realidad se ha modificado con la ley 812, que la tenemos acá. Era una tasa variable, un interés variable, que establecía directamente una liquidación del Banco Central. Sí. Pero ahora pues se ha modificado justamente el componente de la deuda, estableciendo su interés en función a los años de prescripción, licenciado. Entonces, aquí encontramos efectivamente una condicionante y una intencionalidad de parte del Estado para poder generar mayor engrosamiento de la deuda. Muy bien, usted lo ha dicho, en todos los aspectos y elementos constitutivos de la deuda tributaria, lastimosamente hay una mano negra que va haciendo engrosar cada uno de esos componentes. Por ejemplo, vamos, como usted lo decía muy bien, vamos a hablar en una primera instancia del impuesto omitido como tal, como componente. De esos 4 componentes que tiene la deuda tributaria, el impuesto omitido es el primer componente. Exacto. A veces este impuesto emitido es inflado, como usted decía muy bien, en una fiscalización, los descargos, las facturas clonadas o algunas facturas que no están vinculadas de acuerdo al criterio del fiscalizador, son depuradas de ese crédito fiscal. Y eso engrosa esa base imponible, licenciado. Esa depuración, doctor, usted nos estaba comentando que viene de muchos casos que me estaba hablando. Esa depuración, ¿la renta lo está haciendo bien? Mire, las últimas jornadas tributarias, una colega mía que trabaja en la Autoridad de Impugnaciones Tributarias, hicieron conjunto con un colega también, hicieron una brillante exposición respecto a la vinculación del crédito fiscal a la actividad. Y aplicaron y reconocieron que la ley 843 deja demasiado espacio a la interpretación del fiscalizador. Entonces, en muchos casos, mire, yo he participado en las mesas de trabajo, hay tanto que hablar, junto con los transportistas que pedían universalidad de facturas, porque lastimosamente los gastos que ellos realizaban no eran oblados con una factura, por ejemplo, mecánico, electricista, gomero, qué sé yo. Entonces ellos pedían para poder descargarse una mayor amplitud en cuanto a la aceptación de descargos. Y junto con ellos logramos, en alguna medida de presión, logramos que se origine la resolución normativa de directorio 19 del 2016. Ahí se estableció un universo mayor en cuanto a descargos de facturas para poder descargarlos en la actividad. 16 es del año 2016. Así. ¿Y esto beneficia a todos los contribuyentes o solo a este sector? Pero por supuesto que sí, licenciado. La persona que diga que solamente, exclusivamente para el transporte, pues está totalmente equivocado. Entonces, señores contribuyentes y audiencia, pueden utilizar esta herramienta, ya sería, ¿no? Esta resolución normativa de directorio 1916 para clasificar sus facturas y poder aprovechar el crédito fiscal. Mire cuál era el criterio de los funcionarios de impuestos nacionales cuando nos reunimos en las mesas de trabajo. Nos sacamos chispas de verdad ahí y empezaron a hablar los transportistas y decían, ¿por qué a mí no me sirve una factura de refrigerio, por ejemplo, del chofer? Si en el trayecto que va manejando el coche tiene que comer en el camino. ¿Qué nos dijo el asesor legal de la institución? Entiendo que debe ser el gerente jurídico nacional, o en su momento lo fue. ¿Acaso el camión come? No, pero entonces la presión un poco social, la realidad económica, el principio de verdad material de los hechos, pues hace quizás torcer el brazo a criterios demasiado sesgados que obviamente muy convenientemente aumentan la recaudación porque aumentan la deuda,
pues nosotros vamos venciendo esos criterios y lastimosamente, bueno, como usted muy bien lo dice, licenciado, actualmente ese componente de impuesto omitido o tributo omitido está siendo inflado. Sí. Entonces aquí no hay ningún perdonazo. Bueno, al final nos han dicho... Nos generaron, ¿no? Nos generaron la deuda y como que nos dijeron, esto no sirve, esto tampoco, esto, y nos dice, ahora me debes tanto. No puedo pagar, bueno, no me puedes pagar, si me tienes que pagar, te voy a cobrar multas y accesorios y todo eso, y posteriormente me tienes que pagar. Nos notificaron, nos llamaron, nos pasaron a nuestros correos electrónicos, usted debe, pero nadie pagó. Yo asumo, ¿usted sabe más o menos qué porcentaje de los contribuyentes tiene esta deuda tributaria? Caramba, la mora en la ley 1340, la mora en la ley 2492, mire, los datos nos llevan más o menos a establecer un 3% de todo el universo de contribuyentes que están en una mora actualmente. Wow. Y eso es justamente lo que se quiere limpiar con el Servicio de Impuestos Nacionales y a través de este perdonazo. Pero mire, licenciado, nosotros encontramos que la clave del éxito para todo fiscalizador es engrosar la base imponible. La base por la cual se calcula el tributo, mientras más amplia sea esa base imponible, o menos convenientemente se reduzca esa base imponible. ¿Cómo sería el engrosar esa base imponible? Por ejemplo, si yo hablo de un crédito fiscal, crédito fiscal engrosado o depurado, mejor dicho, estoy hablando de que efectivamente mi formulario 200 mensual del IVA, pues contemplará como tributo a pagar, impuesto a pagar, pues el restante del crédito fiscal. Es decir, si me eliminan crédito fiscal, pues yo tengo más que pagar. Sí. Entonces ahí está el efecto de la base imponible por la que se va a calcular ese tributo. Ese cálculo entre débito y crédito genera obviamente un número sobre el cual se calcula el 13% o el 14.94%. Entonces en ese sentido, la idea es extraer crédito fiscal para que esa base imponible pues produzca un tributo mayor, elevado. Entonces todas las bases imponibles, tanto de IUE, IT, IVA, incluso en materia aduanera, la valorización de los productos importados, ahí está la clave del éxito en materia aduanera, es bien interesante. Exacto. Entonces eso es un mecanismo que obviamente hace dar más recaudación, hace engrosar, pero de manera muchas veces discrecional y artificial. A ver, quiero entrar a esa aclaración justamente porque muchos de nuestros colegas que son más técnicos y no muy legalistas pueden apreciar de que esto nosotros técnicamente conocemos de que si no hay crédito fiscal hay que pagar un tributo, pero a veces nos olvidamos lo que usted me está aclarando en este momento y quiero entenderlo así, y si me está hablando jurídicamente está todo en las normas, ¿no? Entonces, lo que usted me está diciendo es, reduzco el crédito fiscal y el débito fiscal, tengo que pagar más. Hay efecto sobre el IT, hay el efecto sobre el IUE, porque a fin de año todos mis gastos no van a cubrir lo que son mis ingresos. Exactamente. Y la brecha del IUE es más fuerte y es más letal porque es 25%. Y eso le afecta al contribuyente. ¿Se da cuenta? Usted es experto en la materia y yo como simple abogado, digamos, entendido en las normas y las consecuencias jurídicas, no puedo ingresar en ese análisis contable y económico bajo el actuar de un funcionario y cuál es el efecto desencadenante en toda la actividad económica. Entonces, usted como contador, como entendido en números y todo aquello, pues quizás yo pienso que estas charlas son muy importantes porque estamos haciendo una especie de complementación, interrelacionamiento entre profesiones para poder revelar una solución. En el servicio de impuestos, las instituciones públicas normalmente están divorciados, ¿no? Las instancias contables con las instancias jurídicas. Algunos cometen un error, otros no entienden el esquema. Entonces tiene que haber complementariedad. Y mucho nos va a ayudar estas actividades, ¿no? Quiero pasar al segundo punto. Usted me menciona la modificación, ¿no?
con el artículo 47, la ley 812, que hace unos 3 años atrás Sí. ha habido una especie de perdonazo igual también como este, ¿no? Exactamente. Y esta modificación, ¿qué efectos está teniendo hasta la actualidad? Bueno, mire, a ver, en el tema de los elementos y componentes de la deuda tributaria hay mucho por hablar que seguramente lo vamos a desarrollar en el seminario que seguramente ya poco a poco vamos a ir dando a conocer. Pero pasando, por ejemplo, a la modificación de la ley 812 respecto al artículo 47 del Código Tributario que establece cuáles son los elementos componentes de la deuda tributaria, en la ley 812 extrajeron de la sumatoria del cálculo de la deuda tributaria, extrajeron la multa, que estaba incluida en realidad en la primera versión del Código Tributario del Código 2492. Exactamente, estaba incluida. Pero yo encuentro que aquí, bueno, habría que preguntar, ¿no? ¿Cuál es la idea? Habría que meterse en la cabeza de los que han propuesto estas modificaciones. Yo entiendo que, bueno, efectivamente se busca siempre una intencionalidad de querer engrosar la recaudación. Es por eso que los intereses, que vamos a pasar seguramente a ese punto, se han modificado de variables a fijos, tomando en cuenta los años de prescripción. Es algo muy, muy chantajista en algún momento. Pero en el tema, por ejemplo, de la sanción o multa, el artículo 165 establece, en el Código Tributario, establece que quien omita por omisión o acción pagar un tributo, pues será sancionado con el 100% del monto calculado para la deuda tributaria. Así dice. ¿Y ahora qué hacemos con eso en este último perdonazo? No, a ver, lo que le quiero explicar es que con el anterior código, sin la modificación del artículo 47, la sanción ya estaba incluida en ese concepto de deuda tributaria. Los componentes. Exacto. Por lo tanto, si nosotros aplicamos el artículo 165 del Código Tributario, estaríamos aplicando sanción sobre sanción sobre sanción sobre sanción. O sea, es un error del Código Tributario, efectivamente. Y ese error, por una progresividad de la sanción, que es algo totalmente ilógico e irreal, se modificó o se aclaró en el reglamento, en el Decreto Supremo 27310, que en su artículo 42, ¿no?, nos aclara cuál es el cálculo de la sanción. Y aquí encontramos justamente ese decreto supremo, el artículo 42, dice omisión de pago. Dice, la multa por omisión de pago a que se refiere el artículo 165 de la ley 2492 será calculada con base en el tributo omitido determinado a la fecha de vencimiento expresado en unidades de fomento a la vivienda. O sea, aclara aquí. Ya no dice todo el componente o todos los componentes. Ya no separado. ¿No? Aquí ya aclara que solamente la sanción será el tributo omitido más el mantenimiento de valor, el 100%. Entonces aquí lo aclara, magnífico. Ya. Pero ahora, ¿qué hacemos, licenciado? Con ojo, en la multa, ¿no?, en la sanción, no está contemplada interés. Exacto. No está contemplada. Pero ¿qué hacemos ahora con la modificación del artículo 47 en la 802? Aparentemente, al sacar la sanción o multa de ese cálculo, ya se tendrían que tomar en cuenta lo que taxativamente dice el artículo 165, el concepto de deuda tributaria. Y el concepto de deuda tributaria es, pues, tributo remitido, mantenimiento de valor e interés. Y actualmente los fiscalizadores, espero que no esté, o que yo esté equivocado, estarían calculando la multa sin el interés. Estarían incumpliendo, bueno, desde ya se incumple el artículo 165 del Código Tributario. Y eso generaría la multa también tendría que tener su interés. Exactamente, de acuerdo al artículo 165. Pero en este folleto que ha sacado del perdonazo tributario, el Servicio de Impuestos Nacionales no hace eso. No hace. Por eso le digo, y con esto quería concluir, es que ojalá esté equivocado. Si no fuera así, taxativamente, cumpliendo al pie de la letra, como lo suelen hacer los fiscalizadores, cumpliendo al pie de la letra el artículo 165, se tendría que incluir en el cálculo de la sanción el interés también. ¿Qué está pasando ahorita? Pues aparentemente todos los cálculos
estarían siendo reducidos o faltantes en el interés. Puede ocurrir dos cosas Y ahí, eso ¿no? generaría responsabilidad de los funcionarios por cobrar menos. Exacto. Por eso le decía, puede pasar dos cosas aquí. Uno, que se saque una resolución normativa del directorio aclarando de que no se debe interpretar de esta forma, que gracias a usted debían tomar en cuenta este punto, ¿no? Por supuesto. Y dos, que todo lo que está haciendo en este momento la renta uniforme, ¿no? Uniforme. Lo tiene que uniformar. Que circularice. Exactamente, porque como que estaríamos dando algo distorsionado más o menos. Exactamente. Más o Pero menos. su idea me parece excelente cuando dice que hay que aclarar. Entonces el decreto supremo reglamentario estaría aparentemente aclarando. Pero entendamos bien esto, licenciado. Un decreto supremo no puede modificar una ley. Exacto. Por jerarquía normativa, usted lo entiende, todo el mundo lo entiende. Entonces, para terminar, quizás dejemos este puntito para una siguiente charla. Hay Muy mucho bien. más por hablar, por ejemplo, el tema de intereses. Pero mire, yo entiendo que aquí las consecuencias que se originan por las transformaciones en la normativa no han sido analizadas por quienes han promovido esas transformaciones. Y han buscado solamente el engrosar la deuda y seguir cobrando. Y es contraproducente para los propios miembros del Estado, ¿no? Podría generar algún tipo de responsabilidad hacia los funcionarios. Y lastimosamente tal vez a muchos están entrando en ese camino porque ha habido que muchos funcionarios al no querer hacer estas actividades han tenido que renunciar al Servicio de Impuestos Nacionales. Una responsabilidad funcionaria civil, por Dios, es terrible. Uno no duerme, uno no piensa en el futuro, ya no tiene futuro. Usted, que es abogado especialista en tributos, ¿qué solución le podríamos dar a esos funcionarios que están cumpliendo esa función y han hecho muchas de estas actividades ya, ¿no? Nosotros tenemos, bueno, cuando trabajaba en Impuestos Nacionales teníamos la facultad de representar. La representación significa hacer conocer un actuado de manera ilegal que a uno le estarían ordenando hacer. Entonces el funcionario puede representar eso ante la autoridad máxima y hacer conocer que lo que le están ordenando que haga, pues no está enmarcado en la norma. Y recomendar que se realice el actuado de acuerdo a la normativa y de forma diferente. Esa sería la salida entonces. Esa sería la salida para los funcionarios. Tomar en cuenta a los funcionarios este tema porque con tanta norma que se ha presentado con tal de exigir el tributo omitido y los accesorios, bueno, ha ocasionado de que muchas normas se vayan infringiendo y vayan involucrando personas, funcionarios y que vayan cometiendo errores, ¿no? En la actividad administrativa, licenciado, lastimosamente, en lugar de encontrar la aplicación del principio de legalidad, del derecho positivo vigente, que en materia jurídica se le llama la norma establecida y escrita, muchos de los actuados, de los actos administrativos, o de las formas de hacer, digamos, dentro de la administración, han acabado consolidándose por costumbre. Porque siempre se hacía así, o así me han dicho que haga. Error total. Eso lo llamamos nosotros en nuestra profesión, en los auditores y contadores, lo llamamos mecanizarse. Y lastimosamente muchos de los profesionales debe pasar lo mismo en su área. Nos mecanizamos y ya no nos volvemos analíticos y no vemos más allá, solamente vemos lo que nos dan y dice, esto tienes que hacer y hacemos y tratamos de no meternos en lo demás cuando debía ser al revés, ¿no? Ver todo el espectro, lo que se está tocando y aterrizar en lo que se está haciendo, ¿no? Bueno, doctor, concluyendo esta primera etapa, y los que tengan consultas sobre este tema pueden hacer sus preguntas. El doctor Henry Pérez va a contestar en el transcurso del día, todo el día va a estar contestando estas preguntas por el Facebook. Y además no se olviden que tenemos una segunda, ¿no? Una segunda entrevista y muchas más que van a venir más adelante en la medida que vayamos viendo cada punto. Esto solamente, hoy solo tocamos el tributo omitido y todo lo que son sus accesorios, ¿no? En las siguientes vamos a tocar los siguientes puntos hasta aterrizar en el perdonazo. ¿Por qué sí debe realizar alguien debe entrar al perdonazo y por qué no? ¿No? Así es. Gracias, doctor. Su despedida, doctor. No, a usted el agradecimiento, licenciado Kisbert.
estos medios tecnológicos nos tienen que servir para, si bien opinar, ser refutados, ser criticados y también ser quizás compartidos por la gente para que esto pueda, no sé, llevar quizás a una etapa en la que no tengamos tanta injusticia tributaria y efectivamente que a veces uno por desconocimiento, por demasiada emoción, provoca daños y no solamente a la gente, sino a ellos mismos. Entonces, para que podamos poner un poquito de civilidad a nuestra actividad tributaria en nuestro país, pues esto nos tiene que servir. Muy agradecido y hasta otra oportunidad. Gracias, doctor. Hasta luego a la audiencia.